Estimados participantes, tengan ustedes muy buenas tardes. El Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos les da la más cordial bienvenida a una nueva jornada del programa Lunes de Derecho, espacio que tiene por finalidad brindarle al ciudadano de a pie un soporte reflexivo y de análisis en temas jurídicos sociales, con el objetivo de brindarle herramientas de conocimiento para que pueda enfrentar determinadas situaciones. Mi nombre es Jimmy Torres y en esta oportunidad tengo a mi cargo la responsabilidad de conducir la presente sesión académica. Esta conferencia lleva como título Las invasiones de predios como problema jurídico social. Las invasiones de predios constituyen un problema que no debe entenderse únicamente desde la perspectiva jurídica, sino que requiere un abordaje transversal. Si bien es cierto, el hecho podría surgir de la necesidad de acceder a un lugar para vivir, no deja de constituir un delito. Esta conferencia nos ayudará a entender las causas de las invasiones y reconocer la necesidad de políticas públicas que contribuyan a su atención como un problema social y no solo a su criminalización. Además, entenderemos cómo el fomento de la generación de oferta de suelo de calidad para fines de vivienda puede contribuir a desincentivar la decisión de participar en invasiones de predios que atentan contra un derecho fundamental como la propiedad. Extiendo un cordial saludo a todos ustedes de parte de la doctora Ana María Martínez Ver, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, quien por motivo de agenda lamentablemente no puede acompañarnos en esta sesión. Quiero permitirme, además, agradecer a cada uno de ustedes, estimado público, por haberse conectado a esta plataforma puntualmente y de esta manera ser partícipes de esta importante actividad. He de mencionarles que nuestro expositor invitado contará con 70 minutos para desarrollar su ponencia y al finalizar daremos paso a una breve ronda de preguntas. De ser el caso y deseen realizar alguna, pueden escribirnos a través de la ventana de preguntas y respuestas de nuestra plataforma. Presentamos entonces la exposición del doctor Cabero previa lectura de su reseña. El doctor Miguel Cabero es abogado con amplia experiencia profesional en instituciones del sector público. Además, es conciliador extrajudicial. Es especialista y conferencista en asuntos vinculados a la adquisición, regularización e inscripción registral de predios privados y estatales. Ha trabajado en instituciones estatales vinculadas a la vivienda, titulación de propiedad y el urbanismo, tales como el Registro Predial Urbano, COFOPRI, SUNAR, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Metropolitana de Lima, como abogado en el área de expropiaciones y adquisición de predios por trato directo para obras públicas. Ha sido presidente de la Comisión Consultiva de Derecho Inmobiliario, Urbanístico y Catastral en el Colegio de Abogados de Lima en el periodo 2016-2017. Desde el año 2017 escribe semanalmente la columna Enfoque Inmobiliario en la página Derecho del diario oficial El Peruano. Actualmente, el doctor Cabero se desempeña como asesor de la Secretaría General del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Bienvenido a los lunes de Derecho, doctor Cabero. Muchas gracias, Jimmy. Agradezco la invitación. Como siempre, es un placer compartir con ustedes. Me permite, voy a compartir la presentación. ¿Me confirmas si se ve conforme? Excelente, doctor. Sí. Bien, gracias. Entonces procedemos. Bien, nuevamente agradecer la invitación del Ministerio de Justicia. Siempre es un gusto poder compartir estos temas eminentemente académicos y con una perspectiva de compartir el conocimiento con todas las personas, no solamente con los letrados, sino también con los ciudadanos, porque el conocimiento va más allá de la profesionalización de una persona. Es importante que como ciudadanos estemos empoderados con el conocimiento y por ello el Ministerio contribuye justamente a llevar estos temas. Esta tarde vamos a conversar acerca de las invasiones de predios como problema jurídico social. ¿Por qué hablar de problema jurídico social? Porque no es un problema eminentemente legal. Como se decía en la introducción, como nos compartía Jimmy, esto no es un asunto que debe abordarse meramente desde la conducta criminal, que sí lo es en los hechos. Sin embargo, de manera subyacente, en el trasfondo de este, existe un problema social que necesita ser abordado para darle el mejor trato y de esta manera las personas involucradas no solo sean tratados como delincuentes, sino como personas que requieren un lugar para vivir. Porque recordemos que el derecho a la vivienda es un derecho humano previsto en la Carta por los Derechos Humanos. Lo que ocurre es que a veces no es considerado esto por los gobiernos o no está en las agendas.
Para hablar de invasiones de predios es conveniente tocar algunos antecedentes. Y de todos los antecedentes, quiero comenzar con aquel vinculado al funcionamiento de los mercados de suelo. ¿Y qué tendrá que ver el funcionamiento de los mercados de suelo con las invasiones? Pues bastante, pues mucho y probablemente todo, porque ciertamente el mercado de invasiones, entre comillas, también es parte o es un submercado del gran mercado del suelo urbano, lamentablemente hecho desde una actitud criminal, desde una actitud negativa, contraria, lesiva al derecho de propiedad, derecho fundamental también garantizado por el Estado. De la necesidad de vivienda se nutren aquellas personas que organizan las invasiones, porque saben que hay un mercado en el cual se puede operar. De manera ilegal, probablemente de manera contraria al derecho, ahora promoviendo la adquisición a los dueños, a sabiendas de que el terreno ya es propiedad privada o pública, no apta para fines de obra pública, porque hay terrenos del Estado que están reservados no necesariamente para obras públicas, pero de repente para programas de vivienda u otros fines. Y el hecho de formar grupos de invasiones también conlleva a que estas mismas personas suelan ahora ya no solo quedarse como meros invasores, entre comillas, sino que pidan que se les venda esa porción de suelo, lo cual no es correcto, porque no es una oferta formal de compra de predios, sino es una manera ilegal de recurrir a la necesidad que tiene de pedirle al Estado que les dé un lugar para vivir. En fin, esto que parece un sinfín de cosas es necesario que lo entendamos. ¿Por qué entender el funcionamiento de los mercados de suelo? Quiero que veamos esta foto para que podamos entender cómo funciona el mercado de suelo. El mercado de suelo funciona como cualquier mercado. Tiene características, tiene necesidades, tiene operadores, tiene personas que lo manejan bien y personas que lo manejan mal. Tienen personas que actúan correctamente y otras que actúan al margen de la ley. En algunos casos estas personas suelen comportarse de manera contraria al sistema jurídico y justamente llegan a convertirse en invasores, cuando lo correcto sería que recurran a los mecanismos que promueve el sector vivienda para acceder a una vivienda. Sin embargo, hay un factor que hace que no puedan acceder probablemente a los mecanismos promovidos por el Estado actualmente, y es el factor económico. Es allí donde surge la política pública como elemento de apoyo a todas las personas, pero en particular a aquellas que tienen una mayor necesidad. Una política pública no sería tal si es que no va enfocada a los más vulnerables, a los más necesitados. Una política pública inclusiva, una política pública redistributiva, como hablan los urbanistas, en el sentido del suelo, es la que debe ocuparnos cuando hablemos de mercados de suelo. Esta foto que ustedes pueden ver ahí es una foto muy conocida de Sao Paulo, en donde se ve las inequidades que hay en el acceso al suelo. Todos sabemos que el Estado busca que haya equidad en el acceso a los derechos. Eso es correcto. Pero en el acceso a la vivienda probablemente existan inequidades que todavía los gobiernos de todos los países están tratando de revertir. Inevitablemente, a la par de esas políticas públicas de vivienda, están las actividades criminales, las actividades organizadas por grupos que saben que existe esa necesidad y que lucran con esta. De más está decir que en el Perú y en otros países las invasiones son consideradas crimen organizado y lo vamos a explicar de manera sustentada más adelante. Esta foto nos permite ver de que en una misma ciudad pueden coexistir diversos tipos de suelo, pero estos cambian de valor en la medida del uso. Entonces es importante que sepamos que el mayor y mejor uso del suelo tiene que ser utilizado por el ciudadano que es propietario. Caso contrario, podría estar incurriendo en una conducta especulativa, en una conducta contraria al derecho de los demás. Aquí tenemos que recordar algo esencial. Yo puedo ser propietario de N metros cuadrados en cualquier parte de la ciudad, pero viene la pregunta, ¿pero podré darle el uso, entre comillas, que yo quiera a ese N metros cuadrados del cual soy propietario en la ciudad? El profesor Antonio Suela en algún momento ha señalado de que los gobiernos tienen que dedicarse justamente a emitir normas que sean concordantes con la necesidad de las personas. Y es cierto, las normas que se emiten
tienen que procurar que ese metro cuadrado que vemos en esta foto, pues sea distribuido de manera equitativa con aquellos que lo necesitan. Es decir, que el suelo de las ciudades no se trata de que sea entregado solamente a los edificadores, a los constructores, sino que también existan políticas que permitan que ese suelo se convierta ya no en tierra vacante o en tierra de nadie, sino en suelo de calidad. Y el suelo de calidad es entendido como el suelo con servicios. El gran problema del suelo, que no es apto para fines de vivienda, es el alto costo que tiene el llevar los servicios básicos, agua, luz, etcétera. Entonces, cuando sepamos que hay suelo, debemos entender que a su vez debería existir la factibilidad de servicios. En la medida que no existe esta factibilidad de servicios, es que el suelo pierde valor y por ende pierde el interés de parte de aquellas personas que necesitan un lugar para vivir. Yo creo que al ver esta foto podemos entender de que en una misma ciudad pueden coexistir edificios de alto valor, pueden coexistir canchas de tenis con piscinas de repente de alto valor y al costado zonas de bajo valor o de baja renta, llamados también urbanizaciones populares, pueblos jóvenes y otros nombres que se le dan a nivel de Latinoamérica. Pero ¿por qué esa división? Justamente por el uso y por el valor agregado que le da la persona al momento que hace este. El artículo 88 de la Ley Orgánica de Municipalidades, en el caso de nuestro país, Perú, habla de que el uso es regulado por los municipios en concordancia con el bien común. Es decir, si yo no uso el suelo en concordancia con el bien común, entonces estaré yendo más allá de mi derecho de propiedad. Claro está que el Estado protege el derecho de propiedad. Sin embargo, cuando yo le doy mal uso a ese derecho de propiedad, hago un abuso de ese derecho, es que debe intervenir el Estado en su ente más cercano, es decir, el gobierno local, el gobierno municipal. Y ese es el gobierno municipal distrital el que permite esa diversidad de usos que ustedes ven en la foto. En una misma zona puede permitir una ocupación informal, ilegal, irregular, y en el otro lado una ocupación formal o legal. Por eso algunos hablan de ciudad ilegal y ciudad legal. Y hay conceptos que tenemos que diferenciar cuando hablemos en los mercados de suelo. Suelo irregular, suelo ilegal, suelo informal. Se suelen hablar y se suelen confundir. Debemos entender que lo irregular es aquello que fue más allá de lo permitido. Cuando hablemos de suelo irregular en el mercado, hablamos de suelo en el cual se autorizó determinado uso, determinada altura, determinado parámetro urbanístico, es decir, determinada factibilidad de vivienda, pero el propietario hizo un mayor uso. Por ejemplo, en una zona X que se permita solamente casas, por ejemplo, casas de este tipo, casas de huerta, casas de campo, ¿no? Y al no existir la casa de campo al costado, la gente simplemente ocupó y ocupó de manera desordenada. Entonces, lo irregular constituye el no cumplir con el permiso otorgado e irse más allá. Me autorizaron 4 pisos, me fui a 5 pisos. Eso es lo irregular. Me autorizaron uso de vivienda y yo le puse ahí canchas, le puse piscina, sin autorización de limpieza, etcétera, etcétera. Y así me mantengo. Claro está que en esta gama de palabras entre lo ilegal, irregular y lo informal está la llamada tolerancia de la autoridad, que se me va a manifestar más en lo informal, como vamos a explicar a continuación. Entonces, si lo irregular es irme más allá de lo permitido, ¿qué será lo informal? Lo informal es aquello permitido y tolerado por la autoridad. Es más, ni siquiera podría tener permiso para ocupar. En algunos distritos de nuestra capital existen predios que no tienen zonificación y la gente cree que porque al costado del predio ve una casa de campo con piscina o con cancha de fulbito de tenis, entonces por defecto se le va a permitir el mismo uso. Lamentablemente la inexistencia de catastros únicos en nuestro país, algo que todavía está en progreso, hace que no podamos tener una magnitud adecuada de la cantidad de suelo que debe utilizarse para tal o cual fin. Entonces, cuando hablamos de la intervención municipal para otorgar permisos de uso, de construcción en un predio, estamos hablando que a su vez habrá tolerancia por el mal uso de estos predios y la mala ocupación.
Y es que cuando hay una ocupación ilegal de un área pública, la autoridad municipal pocas veces interviene. En una parte de la clase explicaremos cuál es el rol de la autoridad municipal cuando hay ocupación de tierra pública. Pero por ahora debemos entender de que esta inequidad origina esta manera de acceder, de manera desordenada, sin respeto de los usos. Es muy probable que de repente algunas de estas zonas no sean consideradas aptas para fines de vivienda, que hayan sido rellenos sanitarios. Y esa cantidad de metros cuadrados no podrían ser incorporados a un mercado de suelos formal, legal, por las razones que son obvias. Nadie puede vivir en el borde de un río, ¿no? Nadie puede vivir en una zona de torrentea porque el Guayco en algún momento va a tomar lo que la naturaleza le quitó. Hemos visto casos como en Punta Hermosa, que cada año el Guayco regresa por la misma zona, pero cada año la gente vuelve a ocupar en la misma zona. Entonces hay una actitud ciudadana poco respetuosa de los parámetros urbanísticos, poco respetuosa de lo que mandan las autoridades cuando se refiere a la permisividad en el uso del suelo, a la permisividad en el acceso al suelo. Entonces, el rol de los municipios es clave para evitar esta tolerancia. Hablamos de informalidad cuando el municipio tolera. El mejor ejemplo de informalidad es cuando usted va a una bodega y compra una gaseosa, un caramelo y no le dan factura, cuando debería darse factura, o al menos un ticket de compra. Esa tolerancia, tanto de la ciudadanía como de la autoridad, genera la informalidad o los grandes bolsones de informalidad predial que encontramos en nuestro país. Informalidad predial que no solamente debe ser atribuida a un tipo de persona, si hablamos de un tipo de ingresos. Informalidad que puede ser atribuida a personas que tienen alto valor. ¿A qué me refiero? Que puede haber informalidad en la periferia de las ciudades y en las zonas más caras de estas. Y esto ocurre no solo en el Perú, sino en cualquier parte de América Latina. ¿De acuerdo? Y la ilegalidad será simplemente la ocupación transgresora del sistema jurídico. Aquella ocupación en la que yo, a sabiendas que es propiedad privada, a sabiendas que el predio está reservado para, por ejemplo, una carretera, a sabiendas que está reservada para la ampliación de una represa, a sabiendas que está reservado para fines agrícolas, yo invado. Y en esa invasión no solamente debemos considerar a la persona que de manera unipersonal, va la redundancia, forma parte de este gran grupo, sino aquellos que la organizan, que son conocidos como los traficantes de tierras. Esta ilegalidad es lo que suele verse y es un círculo vicioso que lleva justamente a la formación de mercados urbanos. Los mercados urbanos formales funcionan con determinadas características que vamos a conocer en el transcurso de esta explicación. Pues bien, quiero que entendamos a partir de este momento cómo es la lógica de la ocupación urbana. Y quiero explicarles cómo es esta lógica de ocupación urbana de suelo a partir de lo que escribe el profesor Pedro Ablamo en el año 2003. Él señala que para acceder al suelo los ciudadanos, las personas, tienen tres grandes lógicas. La lógica del Estado, la lógica del mercado y la lógica de la necesidad. ¿A qué se refiere Abramo cuando habla de la lógica del Estado? Abramo se refiere a la lógica del Estado cuando el Estado es quien construye y promueve la vivienda. En nuestro país hemos tenido ese escenario de lógica del Estado, en la que el Estado era un promotor y constructor a la vez. Las pruebas de esa política pública o de esa modalidad de ejecución de obra pública las tenemos palpables en muchas partes de nuestra ciudad, de nuestro país. Tenemos los ejemplos de Residencia San Felipe, Ciudad Satélite Ventanilla, el Complejo de Matute y otros. Es decir, el Estado construía y mediante un concurso, un sorteo, entregaba departamentos. Y era una felicidad ganarse un departamento. Hoy en día eso ya no ocurre. Debe quedar claro que en estos momentos el Estado ya no construye. Por tanto, nuestros mercados de suelo en este momento en nuestro país no funcionan bajo la lógica del Estado, no funcionan bajo la intervención del Estado. No esperemos que el Estado construya viviendas y las entregue. No esperemos que el Estado construya grandes bloques de casas y las entregue. O generalmente haga urbanizaciones con lotes y servicios y los entregue. Eso ya no hace el Estado. ¿De acuerdo? Luego tenemos la lógica del mercado. ¿Y la lógica del mercado cuál es? Justamente en la que el Estado facilita y el sector privado ejecuta. Esa lógica del mercado es la que viene actuando actualmente en nuestro país.
Nuestra política de vivienda se rige por la lógica del mercado, en la que se forman programas de viviendas promovidos por el sector privado. Ahí tenemos Mi Vivienda, Techo Propio y las ofertas regulares que salen en la televisión y los vemos todos los fines de semana. Entonces recordemos, en la lógica del mercado se ocupa mediante la forma de facilitar que tiene el Estado, otorgando bonos, otorgando suelos a los inversionistas para que hagan programas de vivienda. Es decir, el Estado, repito, facilita, pero ese sector privado ejecuta. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué puede pasar cuando yo veo que no tengo posibilidad de acceder mediante la lógica del Estado ni mediante la lógica del mercado a un terreno para fines de vivienda? Lamentablemente, por un tema económico, la lógica de la necesidad hará que yo recurra a la invasión de un suelo. Efectivamente, las invasiones ocurren por la llamada lógica de la necesidad. Por eso debemos entender que las invasiones parten de la necesidad de las personas de un lugar para vivir. Las invasiones pueden también traducirse en alojamientos, en morar en zonas no aptas, en vía expresa, en zonas que han sido torrentera, de huaico, en zonas que han sido relleno sanitario, etcétera, etcétera. Terrenos seriazos, colindantes con obras. A veces se ha querido invadir zonas colindantes a aeropuertos en algunas partes del país. Es decir, la lógica de la necesidad hace que la gente quiera ocupar donde sea y como sea. Con la bandera de la necesidad, claro está, hay una necesidad que no se puede desterrar, pero no puede irse contra el sistema jurídico. No podemos decir que porque tengo hambre voy a robar. Eso lo conocemos todos por demás. Pues bien, en el tema de del suelo y el acceso a este funciona igual. Ahora bien, pese a que esta lógica de la necesidad funciona, todavía se forman invasiones. Algunos pensaban que ya habían desaparecido, todavía se forman. Por las razones que expliqué hace un instante, porque no hay manera económicamente para estas personas para acceder. Y en otras, porque no conocen que probablemente les salga más barato vivir en uno de los programas de vivienda que promueve el Estado o comprar en uno de estos programas de vivienda que construyó el Estado antes o comprar de repente unos aires, como vamos a explicar más adelante. ¿Qué ocurre cuando uno participa en una invasión? Se forman bolsones de vivienda, bolsones de ocupación, probablemente en zonas no aptas, como hemos dicho, pero que tienen dos características esenciales, la informalidad y la precariedad. La informalidad es porque la autoridad las tolera. A veces las toleran porque algunos políticos les ofrecen de repente la titulación, etcétera, etcétera. Otros porque simplemente la autoridad no actúa y no hace el desalojo en el tiempo debido. Y la precariedad es porque en esas zonas no pueden llegar los servicios. No van a llegar los servicios y la gente vive en un estado de precariedad donde efectivamente, donde efectivamente se va a formar bolsones de personas que viven, pero que en estado de precariedad no pueden desarrollar su derecho humano a la vida, ¿no? Al compartir, al departir, etcétera. Es muy difícil vivir en una zona no apta para fines de vivienda. Eso debe quedarnos muy claro. Pues bien, hablando de los mercados del suelo urbano, tenemos que entender cómo operan también estos a nivel de movimiento, ¿no? Las ciudades latinoamericanas tienen altos índices de urbanización, deben entenderlo. Se estima que hoy ocupan las ciudades el 80% y que en el 2050 alrededor del 90% de ciudades estarán ocupadas. Las ciudades crecen por expansión a nivel de terrenos. Ya hemos visto cómo se convirtió en Lima Norte, Lima Centro, Lima Sur, ¿de acuerdo? Y eso es ahora un polo de desarrollo en Lima, son polos económicos. Pues bien, existe otra forma de que las ciudades crezcan y es la llamada densificación. Y la densificación no es otra cosa que la gran ocupación en una pequeña cantidad de metros cuadrados. Muy bien, ¿qué debemos entender por densificación? La mayor ocupación en un pequeño espacio. Existen muchas avenidas en nuestra ciudad que antes eran grandes casas, pero hoy en día están dando paso a los llamados edificios. Esto es lo que en toda Latinoamérica se llama la verticalización de las ciudades, la presentación de edificios como alternativa de vivienda. Algunos urbanistas están contrarios, son contrarios a estas políticas de verticalización.
porque consideran que hay otras alternativas como por ejemplo la regeneración de suelo. La regeneración del suelo, ¿qué significa? De que ciertas zonas degradadas o abandonadas de las, por ejemplo, centros urbanos de las ciudades, sean mejoradas por las autoridades y sean ofrecidas como viviendas. Tenemos el caso de Santiago de Chile, que regeneró mucha parte del centro histórico y después se vendió como vivienda de alquiler. Tenemos el caso de Quito, que regeneró bastante parte del centro histórico de Quito, zona hermosa, monumental, y ahora es parte de grandes negocios en la zona de Quito y le da una vida nocturna impresionante a Quito, muy, muy codiciada por los turistas. Entonces, la regeneración urbana sí es una alternativa de vivienda. COFOPRI tiene un ejemplo de regeneración urbana y de intervención en este tipo de actitud urbanística. En el caso de Cárcamo, en el cercado de Lima, cerca de las Malvinas, cerca de la Avenida Argentina. Evidentemente que esto implica relocalización, sí, pero son costos que hay que asumir. Cuestión de coordinar para ver cómo va a ser la relocalización y cómo se va a explicar a la población esto y cómo se va a relocalizar. Porque una regeneración no supone gentrificación, que es exterminar a la persona y sacarla. Algunos creen que la gentrificación, que es un proceso por el cual la ocupación de suelo por comercios o por otro tipo va desplazando a las personas de las áreas que ocupan, una regeneración urbana no debe significar gentrificación. Es decir, si los estados en nuestro país, perdón, los municipios o los estados en general en América Latina deciden hacer políticas de ocupación del suelo por regeneración, esto no debe suponer que las personas vayan a la calle, sino se les debe relocalizar. Y en nuestro país tenemos legislación que habla de la relocalización y los casos en que va a haber relocalización por razones de desastre y otros. Podríamos modificar esas normas de repente para que también se considere la regeneración urbana como una alternativa en ciertos casos. Entonces, los edificios, repito, es la alternativa que venimos viendo en nuestro país, pero en otros países existen otras formas de densificar las ciudades, utilizar los metros cuadrados para una mayor ocupación. Claro está que esto debe ir a la par con el mejoramiento de los servicios básicos para evitar colapsos en esto. Aterrizando en nuestro país, debemos señalar que la política de vivienda promueve una mayor construcción de edificios y un mercado de alquiler ahora último. Pero debemos dejar en claro también como crítica constructiva que no se está promoviendo transacciones respecto a los aires o a las azoteas de los inmuebles formales. Y podríamos poner, por ejemplo, los inmuebles titulados por COFOP, porque esto es una política pública pendiente. No se está haciendo todavía. Y viene la pregunta, ¿por qué estará pendiente? Eso debemos dejarlo en manos de los encargados. Debería ya hacerse algún tipo de actividad con las personas que pueden transferir los aires. Yo tuve la oportunidad de conversar con el grupo de invasores del terreno de la municipalidad, de la Universidad de Villa El Salvador hace muchos años, en el año 2003, cuando trabajaba para COFOPRI. Y recuerdo que hice un pequeño focus con 10 de ellos y les pregunté por qué habían invadido ese terreno que no tenía nada de agua, nada de luz, que era un terreno reservado por la universidad, versus haberle comprado a sus padres, porque la mayoría eran hijos de personas que habían sido tituladas. Y bueno, las respuestas fueron variopintas, desde el casado casa quiere, por independización, porque querían su casa propia, pero ninguno me supo decir porque quería invertir en algo propio. Es decir, ahora, probablemente las personas sí están tomando la idea de invertir en inmuebles siendo muy jóvenes, pero en estos casos que les hablaba, todavía no había eso. Hoy en día, quienes venden edificios buscan llegar a los jóvenes justamente porque son los que tienen mayor idea para justamente invertir en propiedad, en bienes raíces, que es la mejor inversión. Pero en esa época los jóvenes de las zonas más alejadas de Lima no lo tenían claro. Hoy probablemente sí está creciendo esta actitud de los jóvenes de querer comprar un departamento pequeño con los subsidios de mi vivienda para poder darlo en alquiler y que sea una renta, porque probablemente todavía quieren vivir con sus padres. Entonces, esto de los mercados de suelo funciona de muchas formas. Y la promoción de los aires debe darse, porque las personas que tienen una azotea, que probablemente sea un basural, podría convertirse en una cantidad de metros cuadrados en donde se levante con drywall y se venda justamente para fines de generar una renta para el propietario del primer piso. Es posible independizar unos aires, crearle una partida registral y que sean convertidos en una unidad inmobiliaria independiente, con una escalera, ni siquiera de caracol, una escalera bien trabajada arquitectónicamente, estructuralmente.
¿De acuerdo? Entonces, esto de la agenda pendiente de los aires debe ser considerado por quien corresponda. Finalmente, debemos dar algunas pautas de cómo operan los mercados de suelo de manera natural. Un crecimiento demográfico y económico va a impulsar la demanda. Todos sabemos que después de la pandemia la gente volvió a tener dinero en el bolsillo y volvió la oferta inmobiliaria. Y hoy ya se ofrecen nuevamente apartamentos. Pero también sabemos que el crecimiento demográfico también impulsará la demanda. Hoy tenemos personas que ya son independientes, se casaron, tienen sus hijos y ya desean un lugar para vivir. O de repente familias que ya no quieren vivir en ese departamento de dormitorios y necesitan uno de tres. Por ende, tendrán que comprar en otro lugar y vender ese o alquilar este y convertirlo en una renta. Hay un círculo virtuoso en la tenencia de un inmueble. Incluso los americanos, los estadounidenses consideran, son poco afectivos con las propiedades inmobiliarias versus nosotros los latinos. Ellos creen que es simplemente un lugar para vivir. Nosotros tenemos apegos con las casas, tenemos pena de venderlas. Pero ellos consideran que es un lugar para vivir y mañana podrían estar en otro lugar. Hay libros que se han escrito respecto a esto, inclusive. Entonces, probablemente debamos entrar a esa etapa en la que debemos considerar que es un lugar para vivir y después probablemente se convierte en una renta y buscar otra oferta de suelo, pero no recurrir a una invasión. Y si hay personas que no tienen esto, pues promover una forma en que estas personas sean empadronadas y se sepa realmente quiénes son quienes necesitan, socialmente hablando, y puedan ser objeto de una política pública especial, muy, muy, muy acotada para poder atender esa necesidad de vivienda, que es muy diferente al déficit de vivienda que sabemos existe siempre en el mercado de vivienda. Debemos entender que una localización alejada reduce el valor del suelo para vivienda, pero aumenta los costos de transportes. Ustedes probablemente ven la oferta de suelo que hay en los fines de semana en la televisión y van a ver que es muy barato versus lo que está en los centros históricos de las ciudades o en los centros comerciales, porque ahora no se puede hablar de un solo centro, se hablan de centros. Ya no es el centro de Lima, ahora es el centro de San Isidro, centro de Miraflores, el centro de Lince, etcétera, ¿no? Entonces, debe quedar claro que la localización alejada de los centros reduce el valor del suelo para fines de vivienda. Sí, permite construir allí, permite vender viviendas de bajo costo para que personas puedan acceder a estas, pero los costos de transportes para estos van a aumentar. Por eso que hay un aumento en el trazo del metropolitano, por eso que hay un aumento en la vía expresa, porque hay que dar conectividad a las ciudades. Paralelo al aumento de oferta de suelo por parte de los gobiernos, debe haber la conexión a nivel de rutas de transportes. No se trata de crear más suelo de calidad, sino de empatarlo, entre comillas, con las rutas de transporte. Esto es construyendo vías, permitiendo el acceso de vehículos públicos hacia esas zonas. Si usted se circula por la avenida Arequipa, verá que hay corredores azules que tienen en su indicador condominio número tanto. Es decir, ya se está apuntando a eso. Y esperemos que esto continúe. Finalmente, decirles que el suelo mejor localizado cuesta más. Eso debe quedar claro, pero se está utilizando justamente para construir proyectos inmobiliarios de alto valor o comerciales, llamados oficinas, retail, strip center. El strip center es aquel centro comercial donde, pequeño, donde hay varias entidades, por ejemplo, un gimnasio, una farmacia, un banco, algo muy pequeño, no es un centro comercial. Por eso se le llama strip center, ¿no? Y el retail sí es un centro comercial complejo, puede ser un Jockey Plaza, un Real Plaza, etcétera, ¿no? Porque ahora hay edificios también de oficinas, ¿no? Y es más, aún ahora hay la oferta mixta, donde los primeros pisos son locales comerciales, estas tiendas Tambo, Oxxo, etcétera, ¿no? Y los segundos pisos son de oficinas, tercer y cuarto, y hasta el quinto, a partir del quinto ya tenemos vivienda. Entonces, esa oferta mixta hace que los desarrolladores hagan un diagnóstico del mercado y creen oferta justamente apuntando a esa nueva necesidad que surge en el mercado de tener una tienda de competencia abajo de donde viven y no tener que desplazarse tantas cuadras caminando o en bicicleta o en vehículo a comprarse de repente un chocolate, una galleta, una gaseosa. Esto es la forma en la que operan las ciudades y los mercados de suelo. ¿Y por qué tenemos que saberlo? Porque está vinculado con las invasiones. Ahora bien, para hablar de invasiones debemos hablar de conceptos esenciales. No podemos entender las invasiones si no entendemos por qué ocurren y qué conceptos esenciales debemos conocer. Primero de ellos es la noción de propiedad y posesión. Algunos creen que no tiene nada que ver, pero sí tiene mucho que ver. Debemos entender que la posesión, a que se refiere el artículo 896 del Código Civil, es un hecho. La posesión es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad. Infelizmente el código no nos da un significado, un concepto de lo que es la posesión.
pero sí nos dice que es uno o más poderes inherentes a la propiedad. Lo que nos lleva a preguntarnos entonces, ¿qué será la propiedad? Y la propiedad no es otra cosa que lo que nos detalla el artículo 923 del mismo Código Civil. Es el poder jurídico que tiene un conjunto de atributos, tales como el usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. El uso es la habitación, el disfrute es la renta, el disponer es la venta, la hipoteca, y reivindicar es la recuperación cuando somos privados del derecho de propiedad. Pero esta propiedad, dice el mismo artículo, concordante con la Constitución, porque el Código Civil es el desarrollo del bloque constitucional, como sabemos, este derecho de propiedad fundamental, como hemos venido diciendo, debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites que dispone la ley. Entonces, cuando hablamos de posesión, hablamos de ejercer uno o más poderes, principalmente el uso y probablemente el disfrute, porque yo puedo tener el uso de un bien pese a que no ocuparlo. Y esto no debe llevar a que otro diga, ah, como no usa el bien, voy a invadirlo. No lo necesita, voy a invadirlo. Y esos argumentos, esos razonamientos un poco contrarios al derecho, poco empáticos, son los argumentos que utilizan los que promueven invasiones. Que la gente dice, mira, tremendo terreno, no lo usa, vamos a invadirlo. No lo necesita, vamos a comprárselo, se lo invadimos y después le dimos para comprarlo. O peor aún, esos terrenos son identificados por la gente del crimen organizado y son invadidos y después son, son objeto de atentado los propietarios. En fin, esta diferencia entre posesión y propiedad debe entenderse, porque yo soy propietario pese a no ocupar un bien. Esto es lo que en la teoría de la posesión se llama la posesión mediata. El mejor ejemplo es el alquiler de un inmueble. Si yo alquilo un inmueble y le dejo en propiedad el inquilino, ¿yo como propietario pierdo la posesión? No, mantengo lo que se llama la posesión mediata, pero el inquilino tiene lo que se llama la posesión inmediata. Es decir, un inquilino tiene la posesión inmediata, la más palpable del bien, el control del bien, pero el propietario, aunque no vive en el bien, aunque solo vaya de visita a cobrar la renta, mantendrá la posesión de este. Y si tiene su propiedad cerrada y se va 2 años de viaje, también mantiene una posesión inmediata. Y ninguna persona puede romper la chapa y meterse y ocuparlo e invadir como se suele hacer. Porque ahora hay ocupación no solo de terrenos, sino también de predios terminados. Hecho que ocurría hace muchos años y viene ocurriendo, por ejemplo, en ciudades como Buenos Aires, donde lamentablemente hay bandas criminales que organizan esto y que se forman en las villas, ¿no? Y en algunos casos atentan contra la vida de los propietarios justamente para sacarlos. Otros conceptos que debemos entender son las diferencias entre el concepto predio, el concepto de edificación en proceso y de edificación terminada. Y estos conceptos los vamos a realizar a la luz de lo que dice el Reglamento Nacional de Edificaciones, que es la norma técnica para construir, pero que nos entrega un capítulo dedicado a los conceptos. De ese capítulo de los conceptos yo he tomado 3 conceptos que nos van a ayudar a entender mejor las invasiones. Primero el concepto de edificación, el concepto predio y el concepto cerco. El concepto de edificación nos habla de que es un proceso edificatorio de una obra de carácter permanente sobre un predio, cuyo destino es albergar a la persona en el desarrollo de sus actividades. Este comprende las instalaciones fijas y complementarias adscritas a ellas. Una edificación entonces queda claro que no es una obra terminada, sino un proceso edificatorio. Incluso para los que no saben, el proceso edificatorio comienza con la excavación. Por eso que las constructoras cuando van a levantar un edificio cuidan más que nunca la excavación, porque podría parecer un terreno sin ocupar, pero es un terreno en el que se está haciendo excavaciones para poder colocar justamente los elementos que van a darle soporte al edificio. Entonces debe quedar claro que el proceso de construcción empieza con excavación. Lo vemos terminado, sí, pero empieza con excavación. Y desde ahí se puede hablar de construcción indebida, construcción ilegal, irregular, etcétera, o informal, ¿no? El concepto predio es clave para entenderlo, y justamente el nombre de nuestra charla. El predio es aquella unidad inmobiliaria independiente. Yo le agregaría absolutamente identificable. Puede ser un lote, un terreno, una parcela, una vivienda, un departamento, un local, una oficina, una tienda o cualquier unidad, repito, que sea identificable. Y cuando digo identificable, incluso no necesito saber la cantidad de metros cuadrados que tiene, como vamos a ver en una jurisprudencia más adelante. Simplemente que sea identificable a la vista. Entonces, yo no puedo decir que ese terreno está libre porque es un terreno que lo veo vacío, sin cerco, sin nada.
tiene un propietario. Si me voy a registros públicos, yo puedo entender que tiene un propietario. Puedo conocer que tiene un propietario obteniendo una partida registral. Ahora bien, ¿qué será el cerco? El cerco es el elemento de cierre que delimita una propiedad o dos espacios abiertos. Puede ser opaco, translúcido, transparente o puede ser un llamado cerco vivo, incluso agregándole eso. Pero ya está delimitado. La existencia de un cerco ya implica que hay un acto posesorio. Algunas personas consideran que esto no es así y es objeto incluso de argumentaciones en los procedimientos judiciales. Pero el cerco ya supone la actividad del propietario o del poseedor legítimo para poder actuar. Porque debe quedar claro que yo puedo alquilar un terreno sin construir, justamente para construir una edificación, un centro comercial, y después yo subo a arrendarlo. ¿Cuántas personas tienen un terreno vacío de gran dimensión que lo han alquilado para hacer un centro comercial? Dándole la facultad al constructor de alquilar los stands, de otorgar derecho de superficie, por ejemplo, en algunas partes, o alquilar el sótano a una de estas empresas que manejan planes de estacionamiento, etcétera. Entonces, el cerco es clave. Por eso cuando hay destrucción del cerco hay una invasión con violencia, porque es a sabiendas que hay un cerco. El cerco debería permitirle a la persona intuir que hay una actividad de propiedad, aunque más allá no la haya, aunque adentro no la haya de manera fáctica. Entonces, la destrucción del cerco ya supone la destrucción, el atentado al derecho de propiedad. Incluso hay zonas que han sido invadidas donde la gente veía simplemente un punto verde, que no era otra cosa que una lechuga. El terreno era un campo de cultivo de lechugas, pero con el tiempo se convirtió en lo que, por ejemplo, llamamos el asentamiento humano Horacio Ceballos Gámez, por ejemplo, en el cono este de Lima. Con conocimiento de causa. Hubo un litigio entre el propietario y los pobladores porque ellos argumentaban de que no había vivencia. El propietario en todo momento argumentó que era un sembrío de lechugas, entre otros artículos, ¿no? Para vegetales y otros, ¿no? Pero miren el litigio por dónde fue. Entonces, el solo hecho de pensar que hay una tierra vacía no debe llevar a las personas a participar en invasiones. Pues bien, hechas estas salvedades, conviene ya señalar la diferencia entre invasión y asentamiento informal. Porque yo con gran pena escucho que algunas personas dicen, COFOPRI titula invasiones. Y esto no es correcto. No es correcto por las diferencias que vamos a entender en unos minutos. La noción de invasión radica en lo siguiente. No es lo mismo invasión que asentamiento informal. Porque la invasión es repentina, abrupta, es subrepticia, es ejercida con violencia, es sorpresiva, como ustedes lo quieran llamar. Mientras que en el almacenamiento informal existe el componente de la consolidación. Si ustedes van a esas zonas que titulan COFOPRI, donde hay servicio de agua, electricidad, hay centros comerciales, y COFOPRI entrega un título, ustedes hablarán de que se está titulando una invasión. Probablemente en su momento fue invasión, pero ya hubo una fase de consolidación. Esto fue lo que originó el cambio en la nueva ley orgánica de municipalidades, cuando se habla de poder expropiar ciertas zonas que hoy son asentamientos humanos para fines de vivienda, cuando no haya posibilidad de revertir al estado anterior. Es decir, el legislador habló de que hecha la invasión y ante la imposibilidad de revertir al estado anterior, por la consolidación, le hace la exposición de motivos, es que es posible una expropiación para fines de titulación. Y esa manera de titular puede ser ejercida por algunos municipios en la medida que tengan la posibilidad técnica y legal de hacerlo. Pero eso es materia de otro tema. La consolidación supone la existencia de estos servicios y la invasión probablemente es la tolerancia del propietario y la autoridad al momento de la invasión, al transcurso de los años, la tolerancia de la autoridad a la irregularidad y a la misma ilegalidad per se que originó la invasión. Porque como ustedes bien saben, la posesión es un derecho que es un hecho y que puede mutar de la noche a la mañana de posesión ilícita a lícita, de legal a ilegal o viceversa. La posesión es una especie de derecho multicolor en algún momento, porque podría cambiar de color, de pasar de un color rojo a un color verde, porque justamente el transcurso del tiempo, como en los casos de la prescripción adquisitiva, hace que esa posesión se convierta en un derecho de propiedad absoluto, con la única necesidad de ser declarado por autoridad judicial, notarial o administrativa de manera simplificada por COFOPRI. ¿De acuerdo? Entonces, lo que debe quedarnos claro
es que las invasiones, jurídicamente hablando, constituyen delito de usurpación, idea fuerza estatal. Las invasiones, jurídicamente hablando, constituyen delito de usurpación y debe ser tratado como tal, independientemente de la necesidad que hemos hablado que tiene una persona. Penosa, lo que ustedes quieran, pero es un delito y el sistema jurídico tiene que penar los delitos. Y cuando hablamos de usurpación, hablamos de un delito previsto y penado en sus distintas modalidades en el Código Penal, particularmente en el capítulo 8, artículos 2002, perdón, 202 al 204. ¿De acuerdo? Los vamos a analizar en unos momentos. No sin antes precisarles lo que le dije hace un momento. En el horizonte, las invasiones en la actualidad constituyen crimen organizado en la mayoría de gobiernos de América Latina, porque hay grupos que organizan a las personas para ocupar tierras. En Chile se llaman tomas, en Perú invasiones, en otros países tomarán su nombre, como sea conveniente, pero todas son crimen organizado porque hay grupos que organizan a estas personas. En nuestro país, la ley 30.077, artículo 3, inciso 8, así las considera crimen organizado. ¿De acuerdo? Ahora sí, hablemos del delito de usurpación en el Código Penal. ¿Cómo nos presenta el Código Penal el delito de usurpación? De predios. En este caso, he precisado predios porque hay otros tipos de usurpación, por ejemplo, cuando uno mueve el discurrir de las aguas, pero para enfocarnos, acotarnos al tema de predios, vamos a tocar los artículos correspondientes. El artículo 202 nos habla de la usurpación simple, o sea, la invasión simple, y habla de que en una usurpación simple hay pena privativa de libertad, no menor de 2 ni mayor de 5 años, siempre y cuando concurran los siguientes elementos: una apropiación total o parcial del inmueble, con la destrucción o alteración de sus linderos. Esto significa meterme yo al inmueble, destruir el cerco, romper la chapa y adueñarme del departamento. En España se llaman los famosos ocupas. Acá todavía hay algunas personas que están invadiendo casas a menor escala, pero no sabemos este tipo de delito cómo va a aumentar con el tiempo. Por eso las políticas públicas y por eso la necesidad de todavía enfocarnos como conducta criminal en las invasiones. También hay usurpación siempre cuando se despoja a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble. Por eso explicamos hace un instante la diferencia de posesión. Si yo poseo, por ejemplo, en ejercicio de un derecho real, y alguien me desaloja con violencia, amenaza, engaño, abuso de confianza, es usurpación simple. Si me quitan parcialmente la posesión, por ejemplo, que tengo por un contrato de alquiler, hay una usurpación simple. Incluso algunas personas consideran que el hecho de no dejar ingresar al moroso al ascensor es usurpación simple contra el derecho de propiedad común, que es el que rige los ascensores de los edificios. Los edificios de propiedad exclusiva de los departamentos y propiedad común en las escaleras y ascensores. Entonces, si yo no le dejo entrar al ascensor al moroso, podría estar incurriendo en usurpación. Dependerá, pues, de qué caso arme el fiscal en estos casos. También habrá usurpación siempre cuando hay una mera perturbación a la posesión con violencia o amenaza. Que yo le diga a una persona, oye, vete porque no me caes bien, ¿no? Incluso una perturbación a la posesión podría ser el hecho de que yo mande constantemente cartas para comprar la propiedad. He conocido por experiencia profesional personas que dicen recibir constantemente cartas pidiéndoles la venta de su casa. Y eso podría considerarse una perturbación de la posesión. Sin violencia, sin amenaza, pero de alguna manera una perturbación. En el caso del 202 del Código Penal nos habla de que el requisito es violencia o amenaza. Es decir, en el hecho perturbatorio debe concurrir de manera unívoca la violencia y o la amenaza. Además, habrá usurpación siempre cuando hay un ingreso ilegítimo a un inmueble, mediante actos ocultos o en ausencia del poseedor. Como dijimos hace un instante, yo puedo irme a la playa un fin de semana y debo regresar el domingo y encontrar mi casa igual, pero no encontrar viviendo otra persona, porque ahí sería una usurpación simple, mediante actos ocultos, es decir, aprovechando que yo no me di cuenta, ¿no? En mi ausencia, etcétera, ¿no? O tomando precauciones para que yo no me entere. De repente me llevan a un lugar, aprovechando que yo me voy a un lugar, no me entero, y se meten, cambian la chapa y me quitan la posesión. Pero en estos casos de invasión subrepticia, repentina, hay manera de actuar y lo vamos a ver más adelante. Debe quedar claro que la violencia que hace referencia a los numerales 2 y 3 a los que he citado se ejerce tanto sobre personas como bienes. Es decir, no basta que yo mande una carta
diciéndote véndeme, véndeme, sino que también te haga decírtelo personalmente. O que te diga, oye, vete, déjame tu casa, si no, o como vemos todos los días, ¿no? Lanzan elementos estos explosivos para que la persona se vaya de tal lugar, ¿no? Toda esa forma de actuar podría estar vinculada a una usurpación simple, cuando se busca que la persona simplemente deje el inmueble. Ahora bien, el artículo 204 ya nos habla de las formas agravadas de usurpación, formas agravadas de invadir predios. Una forma agravada será usando armas de fuego, por ejemplo, explosivos o cualquier otro instrumento o sustancia peligrosa, dice el código. Claro, el ejemplo que citamos hace un momento, ya hay una forma agravada. Si la usurpación se hace usando explosivos, por ejemplo, para ahuyentar al dueño, por ejemplo, para amedrentarlo, es más, hay personas que han colocado el explosivo y han esperado que se vaya simplemente y se ha metido a la casa. No, la casa estaba vacía. No, probablemente si se hace una investigación sabrá que el amedrentamiento mediante explosivos originó que la persona deje por miedo su casa. ¿De acuerdo? Con la intervención de dos o más personas. Es un tema que debe considerarse también. El hecho de formar un grupo para invadir un inmueble ya hace una forma agravada. Algunas personas que forman parte de invasiones en grupo se han visto sorprendidas cuando han sido parte de la denuncia penal por usurpación, no solamente al que organiza, sino también a todos los que ocuparon cada uno de los lotes que tizó, por ejemplo, esta persona. Y con gran sorpresa han dicho que ellos no hicieron nada y que el terreno estaba desocupado. El solo hecho de pertenecer a un grupo hace que la usurpación sea agravada. Eso es clave para entenderlo. Y también es agravada cuando el inmueble está reservado para fines habitacionales. Les decía hace un instante que los predios mejor localizados están siendo reservados para fines habitacionales, fines de vivienda. Entonces, hay personas que creen que porque está vacío y no empieza la obra todavía, o de repente están construidos y no son ocupados, porque hay ciudades donde se construyen complejos de departamentos y no pueden ser ocupados porque, por ejemplo, no ha llegado todavía la factibilidad de agua o no se ha cumplido. Porque puede haber factibilidad de agua, pero no puede llegar todavía el servicio. Y ha habido casos donde de repente el promotor inmobiliario ha entregado el programa Techo Propio, que son módulos de vivienda, y la factibilidad de repente llegaba en diciembre, pero esta persona avanzó tan rápido su obra que lo entregó en octubre. Entonces hay 2 meses en los que las personas no van a tener servicios y prefieren no ocuparlo. O peor aún, el constructor prefiere no entregarlos hasta no tener los servicios, pero están terminados. Y ya sabiendas de que están reservados para fines habitacionales, las personas se meten y los invaden. O el caso de los predios de la ciudad de Antonio Moreno de Cáceres, que hay muchos departamentos desocupados que fueron invadidos por personas pensando que estaba muerto el dueño, que los hijos no quieren, etcétera, etcétera. Volvemos a lo mismo. El solo hecho de que el predio esté desocupado no implica que esté vacante o que esté en venta o que sea de nadie, y menos aún que me legitime mi ocupación mediante invasión. También hay formas agravadas cuando se va a actuar contra bienes del Estado, bienes de comunidades campesinas o nativas, o bienes destinados a servicios públicos o inmuebles que integran el patrimonio cultural de la nación, declarados por entidad competente, o sobre áreas naturales protegidas por el Estado. ¿Cuántas veces hemos escuchado en las noticias en las últimas semanas, quieren invadir Cuela, que hay un señor que es dueño y quiere invadir la otra parte, están vendiendo, la están lotizando? He escuchado algunas veces que querían invadir zonas colindantes a Machu Picchu y la autoridad actúa de manera rápida. No se pueden ocupar predios de comunidades campesinas, argumentando de que no los ocupan. Sí es cierto que hay legislación de COFOPRI que permite titular predios de comunidades campesinas cuando han cumplido ciertos requisitos, pero esto no es una carta verde, una tarjeta verde para que uno pueda invadir predios de comunidades campesinas. Y ahí viene el Estado que son reservados, como dije hace un instante, para fines de obra pública, para hacer la ampliación de un aeropuerto, la ampliación de una carretera, la construcción de una carretera, la elaboración de un puente, etcétera. Y son reservados justamente para bienes de uso público. Y no deberían ser invadidos porque, caso contrario, se considera una forma agravada. En el momento de la denuncia no será la pena tan simple como en el otro caso. Eso debe tenerse en cuenta. También habrá formas agravadas de usurpación cuando se afecte la libre circulación en vías de comunicación, algo que vemos todos los días, casi siempre cuando hay marchas. La gente cree que es una marcha, todo lo que ustedes quieran, pero se está afectando la libre circulación en vías de comunicación. Es una forma de usurpar la propiedad pública, la propiedad de todos.
El asunto está en que a veces el desconocimiento de algunas autoridades hace que solamente se actúe con temas de orden público, pero en realidad ahí podría actuarse considerando también la usurpación del área que es de uso público, ¿ok? Porque está afectando la libre circulación. También hay una forma agravada cuando se colocan hitos, cercos, cercos vivos, paneles que bloquean anuncios, demarcaciones para lotizar. Hay gente que va y pone pues los tizados que ustedes habrán visto, ¿no? Instalan esteras, colocan plástico con su madera y todo, ¿no? Hacen las llamadas chozas. Eso es una forma agravada de usurpación. Quieren pasar como una especie de consolidación mediana o temprana, pero en realidad están actuando de manera agravada en una usurpación de predios o una invasión de predios. Y habrá que ver sobre qué área realizan este hecho para hacer, eh, para ver la gravedad de estos hechos. Otra forma agravada de usurpación que se hizo con esta modificatoria del código es el abuso de su condición o cargo de funcionario, servidor público, función notarial o arbitral, porque el legislador en la exposición de motivos recibió input, recibió data de que había actuación de autoridades, de notarios, de árbitros, que iban contra los derechos de propiedad. Y esto nace justamente a partir de un caso conocido de ocupación y de vete legal de predios, ¿no? A partir de arbitrajes, ¿no? El arbitraje no debe propugnar una promoción del uso ilegal de la propiedad privada. El arbitraje no podría promover la inadecuada toma de una propiedad, de una posesión. Entonces, eso debe ser considerado al momento de denunciar el acto. Y si el acto está con pruebas de que está ejecutado de manera agravada, pues está previsto en el código, porque se está abusando de la condición. Una forma muy conocida de uso y abuso es las llamadas constancias de posesión. Claro, estas constancias de posesión que se otorgan a diestra y siniestra y con la característica fundamental de que es poco probable o improbable de que la autoridad que le entrega visite el predio, además de que no están georreferenciadas. Yo como juez de paz habré viajado 5 horas o 5 días en balsa para entregar una constancia en un caserío en el fondo de la selva peruana. De repente sí, de repente no. Entonces, eso llevó justamente a legislar en estos términos, para evitar que notarios, jueces de paz u otras autoridades entreguen constancia de posesión para reconocer cédulas, ocupaciones o reconocer de alguna forma, mejor dicho, facilitar de alguna forma el ingreso al predio que sabían que estaba desocupado. Es decir, la constancia de posesión fue mal utilizada en algunos casos y probablemente es mal utilizada en algunos casos como elemento para ocupar un predio más que para reconocer el derecho. Ciertamente se han aprobado para generar acceso a servicios en el marco de legislación que utiliza COFOPRI, pero no para reconocer ocupación en áreas en las que no se tiene. Vamos a ver más adelante la jurisprudencia de que es necesario acreditar posesión previa, pacífica y pública antes de decir que me usurparon, que me invadieron. Yo no puedo decir que me invadieron si es que no acredito haber tenido posesión del bien, en el marco de la propiedad o en el marco de un título legítimo, por ejemplo, ser inquilino. Eso lo vamos a explicar. También hay forma agravada de usurpación cuando se hace sobre derechos de vía o localización de área otorgados para proyectos de inversión. Esto está clarísimo. Si hay un proyecto de inversión como por ejemplo la carretera Ramiro Prialé, no se puede ocupar para fines de vivienda. Hace unos días hemos visto que la municipalidad ha ido y ha actuado metiendo Caterpillar y todo para recuperar zonas que había adquirido. Porque la carretera Ramiro Prialé es un proyecto de inversión reconocido por la legislación, pero había sido reocupado por algunas personas que incluso habían comprado la propiedad, perdón, habían vendido la propiedad. Y otros simplemente fueron estafados y le dijeron que como no había nada, podían comprar el predio. Y las personas efectivamente no veían nada y compraban el predio. Y construyeron, obviamente, porque debe quedar claro que ante una municipalidad no se requiere acreditar el derecho de propiedad para pedir una licencia de construcción. Simplemente pedir, solicitarlo y tener un derecho. Y como sabemos, la venta de una propiedad inmueble es extrarregistral en la aplicación del artículo 949 del Código Civil. No necesito tener una escritura pública para decir que he comprado un inmueble. Basta un contrato privado, lo que firman las partes. De repente, con la legalización notarial para acreditar fecha cierta. Pero esta mera conjunción de voluntades, hablando de una compraventa, podría decirme a mí, oye,
Yo compré de buena fe este predio y construí, pero no sabía que era la carretera Prialé que estaba pendiente de construcción por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Entonces, evidentemente, esas personas se vieron sorprendidas cuando llegó el municipio a tomar nuevamente posesión de estas áreas que había perdido temporalmente dicho derecho, en el marco, derecho que adquirió en el marco de la ejecución de este proyecto de inversión. Ahora sí vamos a ver un poco de jurisprudencia vinculada a usurpación que nos va a ayudar a comprender todavía aún más esto que hemos estado explicando. Miren lo que dice la primera jurisprudencia, que es de Ayacucho. En el delito de usurpación, el bien jurídico tutelado es la posesión. Miren, ¿ah? Es lo que hablábamos en la parte teórica de esta charla. Y por eso hay entre paréntesis dos palabras, usar o disfrutar. Si yo estaba usando, lo estaba disfrutando él, de alguna forma. El disfrute es alquiler por defecto, ¿no? Pero también podría yo estar usándolo con mi casa de playa, lo que ustedes quieran, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero en la usurpación, el bien jurídico tutelado es el derecho de posesión. Algunos creen que me invadieron mi propiedad. Sí, te la invaden en el marco de tu derecho de propiedad. Atentan contra uno de los atributos de la propiedad, que es el derecho de uso. Y te arrebatan o te perturban. Porque la usurpación, como hemos señalado hace un instante, no es solo arrebato, sino también perturbación del derecho de posesión que definimos más temprano. Otra jurisprudencia que tenemos acá de Sullana, del año 2023, es muy interesante. Miren lo que dice. Que el propietario desaloje al inquilino por mala asesoría de su abogado constituye un error vencible porque es de conocimiento público que la posesión se debe respetar. Claro, el mejor ejemplo de respeto a la posesión es cuando yo no puedo desalojar a una persona aunque me deba 100 meses de renta. Tengo que plantear un juicio por desalojo. Probablemente me provoque ir yo mismo y con mis propias manos sacar de sus cosas a la calle, pero eso es antijurídico, pues. No puedo hacerlo. Tengo que ir por la vía legal que es el juicio por desalojo. Pero el desalojar un inquilino debido a la mala asesoría de un abogado será un error que será vencible en el juicio para recuperar la posesión por parte del inquilino, imagínense, porque es de conocimiento público que la posesión se respeta. El inquilino entregará el contrato, que no lo paga. Sí, ese es el contrato, pero no lo paga. Es que la obligación de pago es una obligación accesoria diferente. ¿Será la principal? Sí, pero en el caso del procedimiento judicial será una pretensión accesoria. Quiero la restitución. En un juicio uno va a pedir la restitución del inmueble y de manera accesoria que me pague las rentas. Pero no por eso yo pudiera desalojar al inquilino. Tengo que esperar a que el juez ordene el desalojo y accesoriamente el pago de todas las rentas. ¿De acuerdo? Y si yo lo desalojo bajo la asesoría de mi abogado, el inquilino podrá ir a juicio a recuperar la posesión al amparo de este contrato, independientemente de los meses que deba por renta. ¿De acuerdo? Otra jurisprudencia nos dice que es indispensable que el sujeto pasivo acredite la posesión pacífica del bien, lo que hablamos en un instante. Si yo tengo posesión pacífica, es decir, la posesión que ya mutó, no importa cómo accede a la posesión, no importa la forma en la que accede a la posesión, yo soy poseedor, tengo control pleno sobre el inmueble. Y entonces yo acredito esa posesión pacífica como requisito para poder accionar en materia de usurpación. Finalmente, otra jurisprudencia de Arequipa nos dice que el delito de usurpación no está supeditado a que se precisen las medidas del terreno usurpado. Miren qué importante es. Si temprano definimos a la luz de la norma G040, Reglamento Nacional de Edificaciones, que el concepto previo se refiere a una unidad identificable, esto nos ratifica de que sí, me basta identificarla visualmente o de alguna manera, y no tengo por qué saber la cantidad de metros que tenía. Simplemente decir yo soy dueño. Y la manera probablemente más sencilla será cuando presente inscripción registral. Pero si no la tengo, en instrumento privado. Y si no, de repente era mi departamento. De repente era mi terreno. Entonces, las medidas del terreno usurpado no son requisito, o conocer las medidas, perdón, no son requisito para accionar por usurpación. Muy bien, a todo esto, ¿qué acciones civiles proceden ante una invasión de predios? Las acciones de defensa posesoria. Eso es lo que procede. ¿Cuáles serán estas acciones? Tendremos acciones de dos tipos. Primero, las acciones extrajudiciales y las acciones judiciales. Las extrajudiciales están previstas en el artículo 920 del Código Civil y las judiciales en el 921. El artículo 920 del Código Civil, que
describe lo que se llama la autotutela posesoria, nos dice que es viable recuperar por las vías de hecho, es decir, yo recupero directamente. Esto también es conocido como la recuperación extrajudicial del inmueble o el desalojo extrajudicial, conocido por algunos. Pongamos un ejemplo. Si yo voy este fin de semana de viaje, me voy un viernes y regreso el domingo en la noche a mi casa, y cuando llego no puedo abrir la puerta porque han cambiado la chapa y veo que adentro están viviendo otras personas, yo puedo recuperar por las vías de hecho mi inmueble sin necesidad de ir a juicio. Pero ¿qué presupuestos debo cumplir? Los siguientes. Primero, debo ir y pedir el apoyo de la autoridad policial y la autoridad municipal para recuperar esto. ¿Tendré que llevar personas que sean la fuerza de choque? Probablemente, pues, ¿no? Para que me apoyen porque yo solo no podría ir a recuperar eso. Personas que me den la seguridad física porque será un acto de encuentro físico con el invasor. Y yo debo ir tomando mis precauciones para cuidar mi integridad. Por eso, principalmente con la policía y con la autoridad municipal. Y esto debo hacerlo dentro de los 15 días de haber conocido el hecho. Algunos estudiosos del artículo 920 del Código Civil señalan de que esto es medio ambiguo o que no es bueno. Porque yo puedo decir hoy día que recién me enteré y me enteré hace 2 meses, pues. Entonces, bueno, ya está hecha la norma. Es viable. Yo puedo decir hoy día, ayer me enteré que me invadieron, ayer domingo me enteré que me invadieron. Y la autoridad hoy día tiene que ir porque estoy dentro de los 15 días de haber tomado conocimiento. Y la autoridad tiene que prestarme auxilio a nivel municipal y policial bajo responsabilidad, porque así dice la norma. Entonces recordemos que la autotutela posesoria, la recuperación extrajudicial de mi posesión como propietario, ¿ok? Me va a permitir hacerlo al amparo del artículo 920 del Código Civil y siempre acorde a las circunstancias. Yo no puedo ir y pues pegarle a todos los ocupantes, no sacarlo de manera pacífica y adecuada. La autoridad policial se encargará, ¿no? Pero hemos visto a veces que estos desalojos extrajudiciales siempre generan algunos conatos de violencia, que en ningún caso la violencia se debe permitir, ¿no? Y la recuperación, perdón, la defensa provisoria judicial es aquella a la que se refiere el artículo 921 del Código Civil. ¿Qué nos dice este artículo? Que se ejecuta mediante pretensiones, que serán acciones posesorias e interdictos. Es decir, para la recuperación judicial ya yo actúo con las acciones posesorias o los interdictos. Si la posesión es de más de un año, se rechaza el interdicto. ¿Ok? Las pretensiones posesorias implican discutir el mejor derecho a poseer, mientras que las pretensiones interdictales discutirán el derecho a poseer. Es decir, para yo plantear acción posesoria, tengo que plantear acción para decir yo tengo mejor derecho a poseer que él que se ha metido. Mientras que en el interdicto yo quiero decir tengo derecho a poseer, porque tengo un contrato, porque soy dueño, etcétera, etcétera. Vamos a explicar uno por uno estos interdictos. Pero antes, solamente leer el artículo 920 al que me refiero hace un instante para que quede claro todo lo que he señalado, ¿no? El poseedor puede repeler la fuerza que se emplee contra él y recobrar el bien si fuera desposeído. La acción se realiza entre los 15 días de haber conocido el hecho. En cualquier caso, debe abstenerse de las vías de hecho no justificadas por las circunstancias. El propietario de un inmueble que no tenga edificación o ésta se encuentre en dicho proceso puede invocar también la defensa señalada en el párrafo anterior en caso de que su inmueble fuera ocupado por un poseedor precario. En ningún caso procede la defensa posesoria si el poseedor precario ha usufructuado el bien como propietario por más de 10 años o por lo menos 10 años. Esto es por prescripción. Es decir, tengo yo que hacerlo dentro de los 15 días. Más allá, ya es propietario por prescripción. La Policía Nacional del Perú y las municipalidades, en el marco de sus competencias, pueden prestar el apoyo necesario bajo responsabilidad. Ojo, no puedo aplicar este 920, como lo dice el mismo artículo, contra el propietario de un inmueble, salvo que yo pedir la prescripción. Es decir, yo no, si el propietario me desalojó a mí, yo no puedo hacer la recuperación extrajudicial de la posesión aplicando el 920. El propietario me desalojó porque tiene una orden judicial, pero no podría yo aplicarle este artículo del 920. ¿Qué serán los interdictos? Los interdictos son de diverso tipo. Pueden ser de recobrar o de retener. El de recobrar está previsto en el artículo 603 del Código de Procedimientos Civiles y procede ante el despojo de la posesión. Cuando yo pierdo la posesión, sin aviso previo, sin proceso previo, se debe procurar devolver esta posesión a quien se le despoja y eventualmente disponer pago de frutos o indemnización. Cuando yo aplico el llamado interdicto de recobrar.
Aquí se aplica, repito, ante el despojo de la posesión. Mientras que el de retener se da para el cese de los actos perturbatorios a la posesión. Ejemplo, destrucción de cultivos, de cercos, cortes de luz, de agua, ejecución de obras. Entonces, mucho cuidado con aquellos que cortan el agua a los morosos, porque les podrían aplicar un interdicto de retener. Vale la pena señalar eso. En edificios muchos creen que no hay usurpación y ya señalé que el corte de acceso al ascensor, el corte de agua son formas de delito de usurpación. ¿De acuerdo? El marco legal aplicar los interdictos lo tienen ahí para que lo vean en el Código Procesal Civil y es competente el juez civil. Algunos aspectos vinculados a este interdicto de recobrar. Primero, que se debe probar la preexistencia de posesión efectiva y real. La ejecución de hechos, actos de despojo. Tiene que demostrarse que se despojó la posesión de manera material. Como en todo hecho penal, debe identificarse el sujeto pasivo o demandado. En este caso, si es por la vía civil, ¿no? Civil y penal debe identificarse al actor, ¿no? Individualización del bien objeto de perturbación. Sabemos cuál fue el bien objeto de perturbación. Identificamos al bien, el predio, identificado plenamente el departamento, la casa, el terreno, etc. Que la pretensión no haya prescrito extintivamente, ya dijimos que es un año. Dentro del año puedo hacerme interdicto, más allá ya no. Además debo saber cuánto dinero dejé de ganar y por los daños también, ¿no? Para que me paguen los frutos y los daños y perjuicios a los que corresponde. ¿Cómo será la defensa posesoria o desalojo extrajudicial en predios de propiedad estatal? Pues bien, la defensa posesoria o desalojo extrajudicial está prevista en la ley 30230 y la ley 29618 nos da algunas luces de esto. Debe quedar claro que las laderas, cerros y otras zonas no ocupadas o reservadas no son tierra vacante. Esta ley 29618, la que cité hace un instante, señala que todo es propiedad estatal y debe presumirse como tal la posición del Estado en estas. Cuando salió esta ley hubo un contrasentido de algunos estudiosos del derecho civil, porque decían, ¿cómo puede haber posesión del Estado en una zona que no ocupa? Porque teóricamente para ser poseedor yo debo ocupar el predio. Sin embargo, al Estado se le da esa facilidad de que no necesita ocupar cerros para poder señalar que esa es su propiedad. Es decir, por defecto, cerros, laderas que no sean tierra de nadie registralmente hablando, administrativamente hablando, civilmente hablando, no son tierra vacante. Son presumiblemente zonas de propiedad estatal. ¿De acuerdo? En aplicación de la ley 29618. Cuando se invaden estas zonas, cuando se invaden estas zonas de naturaleza estatal, se aplica el artículo 65 de la ley 30230, que dispone que las entidades de gobierno nacional en sus diferentes estados, nacional, regional o local, a través de sus procuradurías públicas o quienes hagan sus veces, son las encargadas a repeler estas invasiones o ocupaciones ilegales en estos predios, sea que estén inscritos o no en el registro de bienes del Estado, el llamado SINAVIP, y procede la llamada recuperación extrajudicial de este predio. Ustedes habrán visto en televisión la recuperación del lomo de Corvina, lo hizo extrajudicialmente la Municipalidad de Villa El Salvador, porque el predio estaba en su jurisdicción. Entonces, y en estos casos, obviamente, requirió el auxilio de la Policía Nacional bajo responsabilidad. Y se permite remover las instalaciones temporales, como dice el artículo 66 de la misma ley 30230. Pues ustedes ven que entra el Estado con la policía a poner el orden, pero entra un grupo de personas a recoger esteras y a todo eso, ¿no? Que son personas que son contratadas por el municipio, a las que se les paga el servicio, que está en el marco de la contratación pública. Es un servicio más de la autoridad municipal justamente para este acto de recuperación extrajudicial. Entonces debe quedar claro que esta invasión no solo es un delito, sino también va a generar gasto a la autoridad distrital para la recuperación extrajudicial, como me he referido. Ahora, estas acciones que deberían ser impulsadas por la autoridad distrital bajo el principio de subsidiariedad, que consiste en que la autoridad más cercana es la que actúa, es decir, si es un terreno que está en un distrito, el municipio es el llamado. Si es un terreno que está en la periferia, probablemente ya fuera de la ciudad, el gobierno regional. Y si es algo ya mayor, será pues ya el gobierno central, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que ocurre es que a veces la autoridad digital no impulsa estos actos de recuperación extrajudicial. Y en estos casos, lo que ocurre es que la Procuraduría Pública, la SBN, deberá subrogarse a la autoridad competente y actuar. Esto en aplicación del artículo 65, que señala textualmente que la Superintendencia de Bienes Estatales, SBN, como ente rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales, requerirá al titular de
organismo para que inicie bajo responsabilidad la recuperación dentro del término de 5 días hábiles de notificado el requerimiento. Vencido este plazo y verificada la inacción, entonces la Procuraduría de SBN es la que actúa y hace la recuperación extrajudicial. Ojo a la autoridad distrital, y para los que son autoridades distritales y nos escuchan en este momento, esta inacción va a ser considerada en un momento en el que actúe la Contraloría, porque no solo es omisión, sino omisión. Esta omisión, esta inacción es una omisión que va a ser considerada en el momento de un examen de control. Entonces, si hay necesidad de recuperar extrajudicialmente un predio invadido, tendrá que hacerse porque existe marco normativo. Y eso lo saben muy bien los procuradores de la SBN y los procuradores de las entidades distritales. Finalmente, ¿cuáles serán las diferencias entre el proceso por usurpación y la acción en la vía civil? Puntuales. El proceso penal por usurpación tiene por finalidad sancionar la conducta ilícita contra el patrimonio y residualmente restituir la posesión. Debemos señalar sinceramente que es poco probable que el juez penal disponga la restitución de la posesión, o probablemente disponga, pero la ejecución va a ser un poco complicada. Pero el juez penal cumple con emitir pues su posición, ¿no? Entonces, repito, el proceso penal busca sancionar la conducta y residualmente restituir la posesión, pero repito, en pocos casos esto se ha logrado hacer efectivo. En la acción penal, el bien jurídico protegido también es la posesión. Mientras que en la acción civil el objeto es suspender toda conducta perturbatoria de la posesión a partir de la evaluación subjetiva y objetiva del propietario. ¿Quién es propietario? ¿Cómo fue propietario? ¿En qué condición es propietario? Y también recuperar el derecho de posesión sobre el bien a quien le ha sido arrebatado, independientemente del actor, incluso no siendo propietario. Puede ser inquilino, puede ser una entidad, puede ser alguien que lo tenía como cuidador, etcétera. La idea es que ante una usurpación se recupere la posesión. Repito, en la invasión de predios se recupera la posesión. Muchas gracias por la atención y quedo atento a las preguntas, preciado Gui. Muchas gracias, doctor Cabero, por su gran ponencia. Tenemos en estos momentos conectados bueno, hemos tenido a 550 personas conectadas en esta tarde y a las cuales agradecemos también por su conexión, por estar atentos a esta conferencia. Sí, efectivamente, vamos a pasar rápidamente a las consultas que nos han realizado algunos de los participantes. Por ejemplo, nos preguntan. em, para los cambios de zonificación, ¿existen condiciones especiales o específicas? ¿Nos podría explicar un poco más sobre ello, por favor? Los cambios de unificación son regulados por las municipalidades. La municipalidad distrital y la municipalidad provincial son aquellas que establecen en función a una ordenanza que emite la municipalidad metropolitana. Y evidentemente tiene que pedir la distrital, ¿no? Eso es un poco amplio, pero yo le recomiendo que preferiblemente consulten su distrito si es viable que se haga la zonificación, si el cambio de zonificación y si posteriormente la metropolitana va a permitirlo, Juan. De acuerdo. Em, Nos preguntan respecto a ver, dice, se ve mucho que venden posesión mediante contrato privado, con miras a regularizar a los 10 años con COFOPRI. Ah, no sé, a ver, no se comprende muy bien la consulta. A ver, vamos a pasar Creo a que, otra. creo que sé a qué refiere. Permíteme darle una respuesta. Sí, Ocurre que algunas personas que tienen grandes extensiones de terreno y lo que hacen es vender en acciones y derechos una porción de área de posesión. Esto no es factible independizarse, ojo, pero venden una porción en acciones y derechos y lo anotan registralmente. Por ejemplo, yo que soy propietario del 100% le vendo el 1,5% de mis acciones que equivalen a 500 metros cuadrados, coloco en el contrato. Pero registralmente esto no es inscribible, simplemente se convierte en copropietario. Y lo que ellos creen es que COFUPRO en algún momento va a venir y va a independizar las zonas a cada ocupante. No es tan cierto. Ahora último ha salido el decreto legislativo 1595 que va a permitir regularizar este tipo de adquisición mediante acciones y derechos. Todavía no está reglamentado, todavía no está vigente. Entonces, no compremos posesión bajo la premisa de que sí o sí con propiedad titular, porque probablemente no sea una zona apta para vivienda. Y si es una zona que no es apta para vivienda, COFOPRI no va a llegar. Y si es una zona donde de repente COFOPRI no ha programado ingresar o solamente ingresan los municipios o el gobierno regional, tampoco va a ser tan fácil la titulación.
Yo sugiero que indaguen bien quién es el propietario y que eviten sorprenderse por personas que venden bajo esta modalidad. De acuerdo, gracias, gracias, doctor. Otra pregunta que nos realizan es, ¿existe un tiempo determinado para que la invasión pase a consolidarse o suele ser un tiempo indeterminado? Es un tiempo indeterminado. Lo que ocurre es que, a ver, la prescripción adquisitiva es el transcurso del tiempo, 10 años. Y se habla mucho de los requisitos, los colindantes, la declaración, los planos, todo, pero hay un punto que a veces la gente olvida, es la inexistencia de requerimiento del propietario a la restitución del bien invadido. Entonces, cuando usted me pregunta, ¿existe un tiempo para pasar de invasión a consolidación? La tolerancia a esa informalidad hace que el tiempo pueda ser de un año, 2 años, un mes, 2 meses, no se sabe. La misma autoridad podría tolerar tanto que la gente hace obras y la autoridad no llega y la gente sigue haciendo obras autofinanciadas. Hemos visto que en distritos como San Juan de Origancho, Chorrillos y Amal del Triunfo se construyen las veredas, se toman los jardines como cocheras y recién después cuando hay eh, reportajes periodísticos de estos programas dominicales, la autoridad municipal viene a recuperar el Estado de Derecho en el distrito y viene a recuperar el uso del suelo a favor del distrito y multar al propietario que hizo un mal uso y uso un uso irregular. Yo soy dueño de acá para acá, pero de acá para acá es vereda, pero yo lo tomé como cochera y le puse rejas. Entonces, ese tiempo que usted pregunta no existe. Va a estar supeditado a la tolerancia de la autoridad y convertir esa irregularidad, esa ilegalidad en un hecho ya formal mediante una titulación por prescripción u otra modalidad. De acuerdo, doctor, gracias. Bueno, consultan en el caso a continuación, Ramiro Prialé, se acaban de derribar paredes, garita de control, campo de fútbol, etcétera. La ley habla de un retiro obligatorio del cauce del río. ¿Qué ley es y cuántos metros es este retiro obligatorio del río? No tengo en este momento en la cabeza ese tema, que es un tema de derecho de aguas, ¿no? Pero sí, evidentemente, tienen que respetar eso, ¿no? Yo creo que lo más probable es establecer bien esa consulta ante la autoridad competente, que es la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Y sí, ante el municipio confirmar que efectivamente la recuperación ha sido en un área justamente la que corresponde al proyecto Prialeno y no se está atentando, ¿no? Ahora, si usted cree que hay un retiro o algo, yo creo que la Autoridad Nacional del Agua es la más llamada a responderle de manera oficial esa consulta, ¿no? De acuerdo, doctor. Preguntan, ¿considera usted las normas jurídicas en el Perú, en lugar de defender al propietario y a sus derechos, suele ser más veninos con los poseedores precarios? ¿Qué opinión tiene usted? No es que sean más venidos con los poseedores precarios, lo que ocurre es que hay legislación que aborda el tema de la posición precaria. Está el cuarto pleno casatorio que da definiciones. Yo les sugiero que lean el cuarto pleno casatorio para que vean todas las definiciones de cuándo es poseedor precario y cuándo no. Los mismos jueces de la Suprema han señalado definiciones que a veces no aplican, ¿no? Hay contradicción. Entonces, el poseedor precario se convierte en tal porque no se hizo una buena prevención. En el tema de gestión de inmuebles, cuando digo gestión es ser propietario, alquilar, vender, comprar, el tema de gestión de inmuebles es 4 veces más barato prevenir que regularizar. Hay personas que deben entender por prevención colocar vigilancia, deben entender por prevención hacer las llamadas alerta registral, la llamada inmovilización de partida registral, por ejemplo, que promueve mucho SUNAR, de repente colocar vigilantes, anotar en la partida registral el contrato de arrendamiento, no lo hacen. Esto es derecho preventivo en inmuebles. Y cuando no lo hacen y ocurren hechos atentatorios a su propiedad, a partir de un inclino malo, a partir de estos hechos, la regularización mediante un juicio es más caro. Entonces, ¿yo qué sugiero? Siempre actuemos de manera preventiva en estos casos, para evitar justamente lo costoso que es acceder a un juicio y que pareciera darnos una ficción, una percepción de que se favorece al precario, al que no tiene título, que tenía venció, cuando el sistema lamentablemente está hecho así. Ahora, que hay un desafío legislativo, probablemente. Hacer más rápido los mecanismos para recuperar ante posición precaria, sí estamos de acuerdo. Pero eso ya compete al Poder Legislativo hacerlo, ¿no? Y obviamente con los entes competentes con las propuestas respectivas en el sector vivienda, que estoy seguro que lo deben estar preparando en su debida oportunidad, ¿no? Gracias, doctor. Nos consultan, ¿qué opinión tiene usted respecto al reordenamiento urbano? ¿Existirá alguna solución?
¿A qué se refería con el ordenamiento urbano? Hay que ver, ¿no? Porque el ordenamiento urbano puede significar cambio de vida, cambio de sentido, ¿no? En general, cualquier ordenamiento de las ciudades es válido. Debemos, a ver, debemos sincerarnos. Lo que ocurre en nuestras ciudades es que no lo estamos sincerando. Yo sé que lo que voy a decir probablemente no sea políticamente correcto. Algunos urbanistas dicen, basta de cemento, mucho cemento, pero seamos sinceros, a veces necesitamos puentes, necesitamos cemento para conectar ciudades, para conectar a la gente, para hacer más rápidas las vías. Sin cemento no se hubieran hecho la vía, la línea María, por ejemplo, que es una obra que todo el mundo saluda. Sin cemento no hubiéramos hecho la vía expresa, que hasta ahora nos queda chica, pero es la vía expresa. Entonces, a veces hay que, yo soy urbanista, o sea, abogado urbanista, sí, de acuerdo, pero a veces hay que salir fuera de la caja y pensar también un poco en qué caso se necesita. Yo recuerdo que en un viaje a Los Ángeles pasé a las 9 de la noche por una ciudad, un distrito X, y cuando regresé a las 2:30 de la mañana, ya había un acueducto que pasaba encima de una zona y permitía a los carros acortar distancias y reducir los tiempos y evitar el tráfico. Entonces las obras, porque ahora sabemos que hay puentes que vienen prefabricados, etcétera, ¿no? Columnas que vienen prefabricadas. Entonces hay que ser realista, hay que sincerar los ordenamientos urbanos, donde hay que reordenar las vías y hacerlas más anchas, lo que implica expropiar, inevitablemente hay que aceptarlo. Hace unos años yo enseñaba Derecho Urbanístico en la universidad y me recuerdo que me decían que por qué usaba el término expropiación, que era un término socialista, de comunista. Y ahora es el mecanismo principal que tienen los estados, tiene el Estado peruano y los estados en América Latina, como lo dice el profesor Azuela, para recuperar suelo para fines de obra pública. Entonces, imagínense, si no existe la expropiación, no podríamos hacer carreteras a través del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. No se podrían hacer nuevas carreteras. ¿Que se tiene miedo a usar el instrumento de gestión del suelo todavía? Sí, porque hay que ir contra la propiedad. Implica hacer mucho laboratorio social y otro, pero por eso se habla de abordaje transversal, el de la política pública, ¿no? Y no meramente jurídico, sino tema jurídico-social, ¿no? De acuerdo, doctor, muchas gracias. Preguntan, bueno, felicitan por su presentación y consultan, en el caso que existan daños a la propiedad, ¿se debería denunciar también por daños o está subsumido en el delito de usurpación? Bueno, los daños están en otro artículo del Código Penal y son otra pretensión. Si usted considera que ha habido daños a la propiedad, tiene que meterlo en su pretensión de manera accesoria, principal, como usted quiera. Usted puede mandar pretensiones principales, ¿no? Usurpación y daños a la propiedad. O usurpación como principal y accesoria a daños, ¿no? Y perjuicios, ¿no? Eso ya depende cómo lo plantee con su abogado, pero sí se puede plantear daños también porque obviamente cuando uno invade, destruye de repente un cerco, destruye algo que era de nuestra propiedad, ¿no? Se han destruido piscinas cuando han invadido casas, se han destruido portones, se han destruido acabados arquitectónicos de las casas que eran de índole patrimonial de la época republicana del Perú, ¿no? Se han invadido, era patrimonio cultural, porque recordemos que un patrimonio cultural no solamente está dentro del inmueble, sino alrededor del inmueble. Hay gente que ha invadido y adentro del inmueble había zonas que eran consideradas patrimonio cultural por su antigüedad. Y al momento de la invasión se han destruido. Entonces, hay también que actuar de oficio de parte de las entidades competentes cuando hay daño. Y civilmente también es viable pedir daños cuando corresponde, ¿no? De acuerdo, doctor. Nos preguntan, ¿la defensa posesoria solamente puede ejercerla el Estado o también la puede realizar un particular dentro del plazo de los 15 días? El plazo de los 15 días a que se refiere el 920 para personas. Y el Estado también lo podría hacer, si usted pregunta. También lo podría hacer si es que acredita la propiedad. Pero para el caso de los bienes estatales se aplica la ley 30-230, no me equivoco, que acabo de citar en la conferencia, y que le obliga a los procuradores a recuperar. Pero esta recuperación extrajudicial es viable a nivel de personas naturales o a nivel de entidades estatales. De acuerdo, doctor. Bueno, vamos ya pasando a las últimas consultas. Nos preguntan, cuando usted hace mención a la intervención municipal para solicitar el retiro de una invasión de una propiedad, ¿cuál es el área administrativa operativa que le corresponde a esta intervención? Yo considero que es policía municipal. Policía municipal. Algunas entidades no tienen la suficiente cantidad de personas y mandan al área de fiscalización, porque fiscalización puede estar formada por de repente 20, 30 operadores, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema numerario finalmente, ¿no? De nomenclatura, porque la autoridad municipal debe hacer su estrategia de recuperación con el área competente, empezando por policía municipal. Algunos dicen, cuando hay bulla, por ejemplo, llaman al Serenazgo. El Serenazgo no va a venir a poner una multa. La multa la pone el área de fiscalización. Y si no tienes equipo, pues tu área de fiscalización se va a encargar de recuperar el predio, ¿no?
La norma habla de que tienes que tener un ejecutor coactivo apoyado por la autoridad municipal y policial eventualmente. Entonces, si tu municipalidad necesita saber qué área es la competente, comienza por fiscalización, porque finalmente el objeto es la recuperación del derecho a favor de la municipalidad, ¿no? De acuerdo, doctor. Eh, bueno, tenemos una pregunta también que es, ¿cuál sería una posible solución para abordar las duplicidades de partidas registrales? Esa es otra charla, creo ya, porque se han equivocado de... Han aprovechado que está usted, Sí, que creo que usted sí. aquí. Bueno, la pregunta es solución a la duplicidad registrales. Bueno, extrarregistralmente es que las personas se pongan de acuerdo y haya sesión colaborativa, haya un buen acuerdo, una conciliación extrajudicial y se ha puesto en conocimiento de la autoridad registral para hacer los movimientos registrales que correspondan. Y lo otro es la acción judicial, una acción judicial probada. El juez no es un especialista en derecho registral, pero hay que llevarle instrumentos emitidos por la autoridad registral, por ejemplo, búsquedas catastrales, planos emitidos por el Instituto Geográfico Nacional actualizados, documentos elaborados con levantamientos topográficos actualizados, que sean incluso más actualizados los que tienen registros públicos o los que tiene el propio vuelo del Instituto Geográfico Nacional. En fin, eso sería materia de otra charla y no acabaríamos, apreciado Jimmy, de hablar de este tema. Sí, doctor. Bueno, llegando ya a esta última parte, doctor, quizás nos pueda dar una última reflexión sobre todo lo comentado y bueno, reiterarle el agradecimiento por su ponencia, por favor, doctor. Gracias nuevamente a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto compartir estos temas con todos los ciudadanos y todo el público que sigue las actividades del centro que muy bien viene organizando el Ministerio de Justicia. Bueno, como reflexión final, decirles, no solamente criminalicemos las invasiones. El derecho a la vivienda está en la Carta de los Derechos Humanos. La realización del derecho a la vivienda sería imposible por los estados, yo lo sé, sería una utopía, pero sí estamos obligados a promover políticas de vivienda inclusivas a favor de todos y crear mecanismos fuera de la caja, creativos, para que de alguna u otra forma todos los ciudadanos tengan el derecho a un lugar para vivir, de alguna u otra forma, o a un mecanismo para que puedan pagar ese lugar para vivir, porque probablemente lo tienen pero desconocen. Por ejemplo, actividades como esta de difusión son claves para que el ciudadano se entere de lo que significa tal o cual tema. Igual en las políticas de vivienda, la constante difusión por la autoridad, no solo de las funciones técnicas, sino también los aspectos de acceso a los derechos al suelo, a la vivienda, son claves para evitar justamente y desincentivar las invasiones, para que la persona en conocimiento sea empoderada y sepa que probablemente es más barato invertir en un proyecto techo propio que pagar por un guardián en la nada, en un terreno en la nada. Eso es importante. La capacitación empodera y el Estado tiene que capacitar al ciudadano para que pueda efectivamente realizar sus derechos fundamentales. Gracias a todos. Tengan muy buena tarde. Muchísimas gracias, doctor Cabero. Gracias también a las 550 personas que nos han acompañado en esta tarde, lunes 4 de noviembre, y nos despedimos deseándole una buena tarde también a todos, esperando contar con su participación en otra oportunidad. Buenas tardes con todos.